Buenos días, hermanos. Buenos días, amigos. Gusto saludarles en esta hora. Esta mañana vamos a tener la segunda parte del tema de salud. Y sin duda alguna que es importante. Hemos tratado de buscar algunos, lo que la Biblia dice al respecto. Y realmente en la Biblia abunda el tema de la salud. Dios tenía, allá en el huerto del Edén, Dios tenía un árbol que servía para perpetuar la vida de los seres humanos. ¿Cuál era ese árbol? El árbol de la vida. Y la Biblia dice en el Apocalipsis también de que ese árbol va a estar en la tierra nueva, en el Edén nuevo, y que va a ser para sanidad ¿de qué? De las naciones. Así que, hermanos, esta mañana vamos a seguir entonces con la segunda parte del tema de la salud. Allá en el antiguo Edén, Dios tenía ese árbol. Fíjense, Adán y Eva, a pesar de que no tenían pecado, necesitaban comer constantemente del árbol de la vida. Es decir, que ese árbol era como esa energía, ¿sí? Como para ir y recargar esas baterías, para poder vivir, mantenerse viviendo siempre. No es que la muerte existiera, pero era necesario en el ser humano el comer ese árbol. Y de igual manera, en el libro de Apocalipsis nos dice que en la tierra nueva existirá ese árbol para sanidad de las naciones. Y dice que la gente vendrá y que ese árbol dará un fruto diferente. Imagínense ustedes, va a haber un mes cuando va a haber mucho mango, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí me encanta el mango. ¿Sí? Así que va a haber un mes en que va a haber mango. Algo mejor que eso, me imagino que el Señor tiene preparado para aquellos que le aman. Ahora, hermanos, si Dios puso esos árboles, o ese árbol en este caso, para sanidad del hombre, de igual manera, Dios cuando le ofrece a Adán y a Eva todo lo que tenían que comer, Dios le dice a Adán y a Eva, de todo árbol del huerto podréis comer. Y Dios les dio a ellos la receta, ¿verdad? Es decir, el menú que ellos tenían que comer para que ellos pudieran vivir eternamente. San Pablo nos dice ahí en 1 Corintios 10:31, nos da un principio que deberíamos de usarlo nosotros, no tan solo para aplicarlo en el asunto de comida, sino que es un principio que debemos de aplicarlo en todos los aspectos de nuestra vida. 1 Corintios capítulo 10, verso 31. Yo decía en el tema anterior que este tema, más que un sermón, es una clase. Y queremos que si tú tienes algún comentario, alguna pregunta que hacer, hágala, porque en verdad es necesario que como iglesia nosotros sepamos este mensaje. Y aquellos amigos que nos ven a través de los medios sociales, quiero decirles que realmente este tema a Dios le importa. Le importa tanto, ¿sí? Le importa tanto que dejó bastante luz en cuanto a esto. Ahí en 1 Corintios 10:31 nos dice el texto: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Si tú comes, si tú bebes, ¿qué tienes que hacer? Hacerlo para la gloria de Dios. Y decíamos anteriormente que ese debería ser el principio, que debiera regir nuestra vida en todos los aspectos. Todo lo que como, todo lo que bebo, todo lo que veo, la forma como visto. ¿Oh, sí, eso importa? Pregunto, iglesia, pregunto, amigos, ¿le preocupará a Dios cómo se viste aquel que dice que conoce a Dios? Sí, a Dios le interesa cómo te vistes, cómo caminas, qué es lo que miras, qué es lo que tú vives, la manera como vives. Porque si decimos, ya Dios me salvó, ¿cómo yo voy a mantenerme todavía viviendo como aquel que no ha sido salvo? ¿Hace sentido o no hace sentido? No hace sentido el vivir de una manera
incorrecta cuando Dios nos da la manera como tenemos que vivir nosotros. Ahora, fíjense ustedes entonces que cuando Dios nos llama a nosotros a vivir, Él quiere que nosotros en verdad vivamos como Él lo planeó. Ahora, el cristiano no se salva por comer o no comer, decíamos en el tema anterior. Nadie se va a salvar por haber comido o por haber dejado de comer algo. La única razón por la cual el ser humano se salva es a través de los medios de ¿quién? De Cristo Jesús. ¿Sí? Él es el único que salva. Ahora, recordemos, y lo mencionamos en el tema anterior, cuando Cristo salva a la persona, imagínense ustedes, agarra a Jesús, salva a un paralítico, y el paralítico se va contento, brincando, saltando ahí. Y cuando Jesús lo encuentra por ahí en el mercado, en la plaza, no recuerdo si en la plaza, en el templo, le dice Jesús, hey, fíjate de dónde has salido, ahora mira que no peques más. Es decir, si tú has sido sanado, restaurado, ¿qué tienes que hacer ahora? Vivir en ese estado, así como dice San Pablo, ¿verdad? De la manera como le recibisteis, así permanecéis en él. ¿Sí? Así como tú le habéis recibido un día, así permanece en él. Mantente en ese estado de salvación, en ese estado de salud. Ahora, ¿será que lo que Dios le dio al hombre para comer todavía tiene vigencia hoy? A mí me llama mucho la atención esto, fíjense. Ahí en Génesis capítulo 1 y verso 29, nosotros encontramos la respuesta para las necesidades del ser humano. Génesis 1, 29. Ahí encontramos nosotros la salud expresada por Dios, o el deseo que tenía Dios en su corazón de que el hombre fuera sano. ¿Y de qué manera iba a ser sano? Dice el capítulo 1, verso 29 del libro del Génesis. Génesis 1:29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado ¿qué? Toda planta que da semilla y que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Toda planta que da semilla. ¿Qué plantas dan semillas, hermanos? Podríamos decir la mayoría, ¿verdad? Pero fíjense, inicialmente Dios quería que el hombre comiera los frutos. ¿Qué árboles dan semillas que se pueden comer? Las nueces, ¿sí? Los dátiles. Fíjense. Y Dios tenía en el plan del ser humano que el hombre comiera, podríamos decir todo lo que son los nuts, ¿verdad? ¿Sí? Todo eso se pueden comer. Y los frutos de los árboles se pueden comer. Todo árbol que da semilla se puede comer todo fruto. Ese era el plan original de Dios. Ahora, vean en el capítulo 2, el verso 16. 2:16. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podéis comer. Dios dice, mira, si quieres tener vida en abundancia, come frutos. Come los frutos que da la tierra. Ahora, después del pecado, hermanos, después de que entra el pecado, hubo necesidad de cambiar un poco la dieta. ¿Sabían ustedes? ¿Qué permitió Dios que se comiera ahora? ¿Ah? No, todavía el animal no. Después del pecado, en cuanto el hombre cae en pecado, ahí vamos ahora al capítulo 3, el verso 18. Capítulo 3, verso 18. Le dice Dios a Adán y a Eva, espinos y cardos te va a producir la tierra, y ahora comerás plantas del campo. Ahí es donde el hombre comenzó a comer todo aquello que se da en la tierra, así al ras de la tierra, lechugas, legumbres, nopales, sí, también. Todo aquello ahora que se daba, esas plantas, fueron ahora para comer, y que son ricos, ¿verdad? También tienen propiedades muy, pero muy buenas. Ahora, fíjate, en el plan de Dios todavía estaba que el ser humano comiera cosas que produce la tierra. Ahora, ¿en qué momento entra
en el escenario la carne? ¿Cuándo entra en el escenario la carne? ¿Cuándo? Cuando el hombre cae bien bajo, Dios dice, voy a destruir la tierra. Y Dios le dice a Noé, Noé, prepárate y mete animales al arca. ¿Qué animales iba a meter? Todos los animales. ¿Los iba a meter de cuánto? De 7 en 7. ¿Sí? De 7 en 7 los animales limpios. Y de 2 en 2 los animales, es más, iba a meter 7 parejas, ¿verdad? 7 parejas de animales limpios y 2 de animales inmundos. Ahora, hermanos, fíjense. Noé ya supo hacer la diferencia entre animal limpio y animal inmundo. Ya sabía Noé lo que era un animal limpio y un animal inmundo. Fue entonces cuando Dios le dijo al hombre que podía comer carne, porque cuando salieron del arca, ¿qué iban a comer? No había frutas, no había verduras, no había nada para comer. Pero fíjense lo que dice esta cita que voy a leer. Los que comen carne no hacen más que comer cereales y verduras de segunda mano. Escuchen esto. Recibe de tales productos el alimento que lo nutre. ¿Cuánto mejor sería aprovecharla directamente comiendo el alimento que Dios dispuso para nuestro uso? La carne no fue nunca el mejor alimento, pero su uso es hoy día doblemente inconveniente, ya que el número de los casos de enfermedad aumenta cada vez más entre los animales. Es decir, que hoy posiblemente te estás comiendo ahí en McDonald's o en Burger King o cualquier lugar donde vendan comida, un animal que posiblemente estaba enfermo. ¿Sí? Alguien por ahí me contaba, ¿verdad? Alguien que trabaja con los animales. Dice que cuando veían a un animal que traía un tumor, ¿saben qué le hacen a ese animal? Agarran nada más y le cortan el pedazo de tumor que trae la carne y siguen para el proceso. Y llega uno y se compra su pedazo de carne, ¿verdad? Y lo fríe y qué rico huele, ¿verdad? ¿Sí? Lo hacen taquitos así, ¿verdad? Rico, sabroso. Encebollado, ¿verdad? Sí. Con ajito, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ahora, ¿qué pasa? Esas enfermedades se transmiten a nosotros. Se transmiten a nosotros. De ahí que el consumo de carne cada vez es más peligroso, hermano. Ahora, aun cuando los animales sean limpios, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Los que comen carne y sus derivados no saben lo que ingieren. Si hubieran visto los animales vivos y conocieran la calidad de su carne. Fíjense, eso lo escribió Ellen White hace más de 100 años. Imagínense ustedes. Y hoy es lo que se ve en las fábricas de carne, ¿sí? Dice, la rechazarían con repugnancia. Continuamente sucede que la gente coma carne llena de gérmenes y de tuberculosis y cáncer. Los animales, fíjense, y últimamente animales que se creía que no tenían enfermedades que tienen los humanos, hoy ya la tienen. Ya hay perros diabéticos, ¿sí? Ya hay tigres con cáncer, animales que antes no tenían cáncer, ahora, que era propio de los humanos, ahora ya se ve en los animales. ¿Por qué? Porque ahora se están comiendo, imagínense, ¿con qué alimentan a un león que está enjaulado? Con una carne que se produjo en algunos de los establecimientos donde hacen crecer a los animales, que inyectan hormonas y le inyectan tantas cosas. ¿Y qué es lo que se come el león? Una carne que posiblemente está ya dañada. Ahora, ¿Dios en cierto momento permitió que se comiera la carne? Sí. Pero ¿qué le dijo al ser humano? Hey, te voy a permitir que comas carne, está bien. Pero esa carne que vas a comer debe de tener ciertas características. ¿Por qué? Porque quiero que aún así no ofendas mi corazón. No ofendas lo que yo te doy. Escúchame lo que dice el Levítico capítulo 11. Escuchen esto. Pónganlo, grábenselo de memoria. En Levítico 11 y Deuteronomio capítulo 14,
está ilustrada o está mencionada toda la alimentación o de los animales que sí se pueden comer. Repito, no, sería bueno que no comiéramos carne. Sería bueno que limitáramos el uso de la carne. Pero aún así, si vas a comer carne, escucha esto. Hay carnes que se pueden comer y hay carnes que no se pueden comer. De acuerdo a lo que dice Dios. Levítico capítulo 11. Y ahí encontramos nosotros toda una serie de comidas que sí se pueden comer. De animales que sí Dios permitió que se comieran, que sería bueno no comerlos. Pero si los comes, sé cuidadoso con esto. Escucha lo que dice. Habló Jehová a Moisés, verso 1, y a Aarón diciendo: hablad a los hijos de Israel, decirle, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Característica 1, ¿cuál es? Que es rumiante y que tiene pezuña hendida. A ver, menciónenme alguno. Vaca. La vaca. ¿Por qué es rumiante? ¿Por qué se dice rumiante? Porque tiene diferentes estómagos. Es decir, lo va procesando en diferentes estómagos. Bien interesante eso. Y lo vuelve a masticar, a masticar, a masticar. Es un animal rumiante. De ahí que cuando alguien entra a la iglesia y se la pasa masticando chicle, 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 parece animal rumiante. ¿Sí? Y fíjense, ahí le va un consejito de salud para aquellos que les gusta masticar mucho chicle. Cuando tú masticas, ¿qué produce la boca? Saliva. Y la boca está produciendo, ¿verdad? La saliva porque dice, ya me va a caer algo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando entramos con el tremendo chiclote y lo traemos 3, 4 horas a todo el día? Imagínate tú que al estómago lo estamos engañando. Está produciendo sus ácidos, que son propios del cuerpo producir para poder destruir lo que está cayendo en el estómago, ¿cierto? Ahora, hay una cantidad excesiva de ácido que posteriormente nos va a producir alguna llaga por el exceso de ácido que hay en el cuerpo. Y posteriormente nos va a venir alguna úlcera que nos va a dañar al cuerpo. Así que aquellos que mastican muchos chicles, sobre todo los jóvenes, tengan mucho cuidado con los chicles. Muy bien, eso fue un paréntesis nada más. Ahora fíjense, sigue diciendo, verso 4, pero los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis de estos. El camello porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. O sea que el camello es rumiante, de ahí que el camello está constantemente, va a comer al revés, ¿verdad? Y es así, ¿verdad? Está constantemente rumiando, pero no tiene pezuña hendida, tiene casco. Sí, así como los caballos. Ahora, dice, también el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Y qué ricos son los conejos, ¿verdad? Yo nunca he comido conejo, pero me han dicho que es muy sabroso. ¿Sí? Así que el conejo, dice, tenlo por inmundo. ¿Sí? Algunos dirán, ni la correteada que le di al conejo, ¿verdad? Ni la cansada que me di para agarrarlo y que no se pueda comer. Exacto. Ni la liebre, ¿verdad? Dice, asimismo la liebre, verso 6, porque rumia pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Ahora fíjense, permíteme hacer un paréntesis aquí con el marrano, con el cerdo, con el lechón, como le quieran llamar. ¿Por qué le llaman al cerdo cerdo? O marrano, o cochino. Miren, aquellos animales, por ejemplo el cerdo, es un animal que es bien cerdo. Come desperdicio, cosas putrefactas. ¿Sí? Ponle lo que le ponga, se lo come. Si le pones a una persona, se la come. Yo les conté que allí en mi tierra una señora estaba lavando, se descuidó tantito y cuando volteé a ver, él tenía a su bebé ahí acostadita y ella estaba lavando, se descuidó tantito y cuando voltea, ya el marrano le había dado la mordida a la cara de la niña, ya se la estaba masticando.
El marrano come de todo, hermanos. ¿Sí? Ahora, si esos animales son sucios, ¿por qué Dios los creó? Ah, tiene su razón. Dios puso a esos animales en el planeta para que limpien la tierra. Además de que el cerdo, miren, a mí me ha gustado investigar un poquito el cerdo. Han hecho experimentos que ponen hasta 900, hasta 1000 grados la carne del cerdo. Escuchen esto. Un chuletón, lo meten a la freidora. Ese aceite está hirviendo y la carne hasta se puede casi quemar, carbonizar. Y cuando la sacan y la ponen en el plato, ahí puedes tú todavía encontrar a los gusanos vivos. Los gusanos que vienen en la carne del cerdo. La triquina está viva todavía aún después de 1000 grados centígrados. Es decir, a punto de carbonizar eso. Te ha hecho un carbón. Ahora entra al cuerpo. Y cuando entra al cuerpo, ¿sabes qué le gusta a ese animal? Busca un lugar donde vivir, donde habitar. ¿Y saben a dónde se va? Al cerebro. Le gusta la sustancia gris. Y muchas personas que sufren de los ataques epilépticos, sufren porque el animal le está comiendo adentro lo que hay en el cerebro. Le encanta la sustancia gris. Yo no soy médico. Sin embargo, les digo que esto es una realidad, hermano. A mí me ha tocado conocer personas que estuvieron comiendo mucho conejo, mucho marrano, y ahora sufren de la famosa triquinosis. Es decir, que están sufriendo lo que un día comieron. Ahora fíjense, ¿qué más? Dice el versículo 9. El 8 dice, de la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todo lo que tiene aletas y escamas de las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Todo animal que tiene escamas y que tiene aletas, ¿se puede comer o no se puede comer? Sí se puede comer. Ahora dice, pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, las tendréis en abominación. Y aquí viene la pregunta, ¿se puede comer la anguila? Esa que parece culebra. No. Exacto. ¿Se puede comer el calamar o el pulpo? No se puede comer. ¿Se puede comer el tiburón? No. ¿Por qué? Porque no tiene escamas. Es liso. A ver, ¿se puede comer la jaiba? El cangrejo. Son de mar y también en los ríos hay. Ni el catfish. ¿Sí? Yo les había comentado que cuando van a comprar una pecera y van a comprar muchos pececitos, siempre es necesario comprar un catfish. ¿Por qué? Porque son los que succionan. Tú te vas a dar cuenta que están pegaditos en el vidrio siempre, limpiando. ¿Por qué? Para eso son. Y aquellos que les gusta googlear, ¿sí? El otro día estaba con un muchacho hablándole de esto. Y le digo, a ver, googlea, ¿cuáles son las cucarachas del mar? Y buscó así. Ahora les pregunto, ¿usted se comería una cucaracha? No, ¿verdad? Ni fritita, ni frita. Así que esté bien crunchy. No, ¿verdad? Ahora, le digo, a ver, googlea, le digo, busca cucarachas del mar. Y ¡prum! Apareció luego. ¿Saben cuáles son las cucarachas del mar? ¿Ah? ¿Saben cuáles son? Los camarones. Shrimp. Lobster. Esos son las cucarachas del mar. Ah, pero qué ricos son los camarones a la diabla. ¿Sí? Esos camarones que se preparan así a la diabla. Bueno, en cualquier presentación no están permitidos comerlos, de acuerdo a la Biblia. Algunos me dirán, lo que todo mundo comenta, aquel que tiene un gusto un tanto pervertido,
y un corazón no santificado y que no cree completamente en lo que dice la Biblia, dirá, pastor, pero eso era para los judíos. No, hermanos, esto no tiene que ver con la ley ritual. Hay leyes que eran propias para los judíos porque eran leyes rituales, que tenían que ver con cuanto a la limpieza para presentarse en el templo. Pero aquí tiene que ver con lo que esos animales contienen. Si yo sé que el cerdo es malo, ¿por qué lo voy a comer? Si sé que me va a hacer mal y que Dios lo prohibió, por algo lo prohibió. ¿No creen ustedes? Por algo prohibió Dios a algunos animales del mar o aves o animales que comúnmente mucha gente come. Ahora fíjense, dice el verso 10, os serán pues abominación de su carne, no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas de las aguas, los tendréis en abominación. Y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán y serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor. ¿Cuántos de ustedes comerían un águila? No, en cuanto matas un águila, te meten a la cárcel, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos comerían un quebrantahuesos? ¿Qué es el quebrantahuesos? Quebrantahuesos es como un tipo buitre, ¿sí? De la familia de los buitres. Esos animales no comen la carne. ¿Saben qué comen? El hueso. Por eso se llaman quebrantahuesos. Esos animales, cuando ya tuvieron el festín, los buitres y los demás compañeros, llegan y agarran un pedazo del animal y se elevan y lo dejan caer al suelo, contra las piedras, para que se rompa. Ya cuando están de cierto tamaño para que se lo puedan comer, se tragan el pedazo de hueso. A mí me ha tocado ver videos de esos animales, que se comen el pedazo de hueso grande. Se ve cómo les va atravesando aquí en el cuello, ¿verdad? En el pescuezo, ¿sí? Y ese animal, imagínense qué tan potente puede tener el ácido, ¿sí? El ácido que tienen en el cuerpo, a tal grado que en cuanto entra ese hueso, comienza el estómago a desintegrarlo. Y al ratito lo excretan, es el hueso. Qué tan potente es ese ácido. Y también nosotros, los seres humanos, tenemos ese ácido fuertísimo. Por eso les decía hace rato, de ahí que cuando masticamos mucho chicle, posiblemente alguna enfermedad podemos traer después. Ahora, esos animales Dios dijo que no se comieran. ¿Por qué? Porque son carroñeros. Son animales que te van a enfermar. Había en Colombia un hombre que se inventó, ¿verdad? Él dice, esos animales, los buitres, los cóndor, son animales que comen carroña y no se mueren, ¿cierto? A como esté el animal, se lo comen. Si está enfermo, está putrefacto el animal, dice, se lo comen. Y este hombre dijo, vamos nosotros, dice, a desarrollar una medicina. Y a ese hombre, ¿saben qué hace el hombre? Hace un caldo de esos animales, del buitre, del cóndor, y se lo da a las personas que tienen problemas de cáncer. Porque él dice, si estos animales comen animales putrefactos y no se muere el animal, quiere decir que la carne de ellos es bueno para curar el cáncer. Ese es su raciocinio, ¿verdad? Ahora, pero de acuerdo a lo que dice la Biblia, hermano, esos animales no se deben de comer. Está prohibido de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, tenemos bastante información en la Biblia, tenemos información médica que ahora se está comprobando, que esos animales que antiguamente no se sabía que eran dañinos, hoy son dañinos. Y lo que me llama la atención, hermanos, es que realmente hoy, escuchen esto, y lo he comentado en alguna otra ocasión, hoy hay grupos no cristianos que tienen mejor alimentación que los cristianos. Los de la nueva era, las religiones orientales, comen más vegetales y cosas más saludables que los mismos cristianos. ¿Quiénes se mueren más fácilmente? Los cristianos que aquella gente. ¿Por qué? Porque siguen una dieta, aunque no está basada en la Escritura, por sus creencias, pero eso es lo que Dios dijo y simplemente, aunque no aman ni temen a Dios,
siguen una dieta que Dios dejó y viven más que uno. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces? Obedecer a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué aves se pueden comer? Versículo 13. Y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, dice, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo. Es el sopilote, ¿verdad? El milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. ¿A qué sabrá el murciélago? Ni verlo se me antoja, ¿verdad? Así fritito, ¿verdad? Hecho chicharrón. No, hermanos, les digo esto. Realmente lo que Dios dejó es para que nosotros aprendamos a vivir. De ahí que el versículo que estamos usando como base en esta mañana, el versículo de San Juan 10:10 dice que yo he venido para que tengan vida y que la tengan ¿cómo? En abundancia. Realmente Dios tiene interés que el hombre viva. Y yo sé que algunos de mis amigos, algún pastor que me está escuchando de alguna otra denominación, dirá, esas son tonterías. Quiero decirte, querido hermano, querido amigo, que realmente lo que Dios dejó para el pueblo de Israel es aplicable en cuanto a la alimentación, porque el estómago de un judío es igual que del mexicano, que del puertorriqueño. Aquello que le hace mal a esa gente nos hace mal también a nosotros. Y aquello que es bueno para ellos puede ser bueno para nosotros también. Por lo tanto, ¿qué consejo debemos seguir? El consejo de Dios. Él quiere que nosotros seamos sanos. Él quiere que nosotros en verdad tengamos vida y que tengamos vida en abundancia. Algunos dirán, ay pastor, pero cuán difícil es dejar el puerco. Los chicharrones son tan sabrosos y las carnitas. Y yo sé que a muchos niños les gustan los gummies. ¿Sí? Esos gummy bears. Son dulces, son sabrosos. Y hay gente que le gusta esa sensación de que se te pegan en los dientes y los tienes ahí. Pues quiero decirte, ¿sabes de qué lo hacen? De piel de cerdo. En lugar de que se coman, aquellos que comen cerdo, la piel del marrano lo hacen las famosas, ¿cómo se llama? El pork skin, la piel, esa gruesita, que de ahí también pueden hacer el chicharrón, pero esto se lo comen así, ensancochado le llaman. Pues esa parte de la piel del marrano, la agarran y la cuñan y le dan la forma del animalito y nada más le ponen colorante y saborizante. Eso es lo que se comen los niños. Starters. ¿Los qué? Starters. ¿También? Yeah. Oh, ahí está. Pop-Tarts. Sí, exacto. Sí, justo anoche nosotros estábamos platicando con los niños. Estábamos platicando con los niños acerca de aquellas cosas y a ver si en un día de estos damos una clase, un sábado de tarde. Vamos a dar una clase de qué es lo que uno puede comer. Porque fíjense, tenemos que cuidarnos realmente. Porque especialmente este país, ¿sabían ustedes que muchas de las enfermedades que este país tiene son por la alimentación? De hecho, por ahí entran las enfermedades, por la boca. Yo recuerdo cuando vivía en México, allá no se conocía el Alzheimer, no se conocía, no había muchas enfermedades que son propias de este país. ¿Sí? No, la gente, yo conocí en mi vida, yo había conocido nada más a un diabético. Yo en mi vida no conocía gente tan enferma. Pero hoy en México la gente se está muriendo. ¿Saben por qué? Porque le abrieron las puertas a Estados Unidos para que llevara sus carnes. Y la gente se ha comenzado a enfermar allá. Habría que pensar y habría que estudiar un poquito el tema para ver qué tan dañino está haciendo eso para nuestra vida. Ahora, Isaías 66, 15 al 17. Ahí se nos da a nosotros una amonestación para dejar de comer aquello por lo cual el Señor nos podría destruir un día. Y dice explícitamente que para Él eso es una abominación. ¿La qué? La langosta. El chapulín. Sí, la Biblia menciona, sí, perdón, no había mencionado eso. Hay animales que están, por la traducción, sí, la langosta, la Biblia dice la langosta, y ese es el famoso chapulín. Ese sí se puede comer, fíjense. ¿Sí?
el chapulín, el grasshopper, ¿eso se puede comer? ¿Sí? ¿Así? Eso se puede comer. Muy bien. Isaías 66, 15 al 17. Ahí encontramos nosotros también una amonestación. Dice, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor, y su represión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego, y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Verso 17. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Querido hermano, un día Dios va a destruir a todos aquellos que no quisieron llevar la dieta que Dios propuso. Pero yo quiero comer lo que a mí se me antoja, que de todos modos, con la oración se limpia. Hermanos, permítame utilizar esta palabra, yo sé que a veces es ofensiva. No nos hagamos tontos. La oración no cambia la sustancia del animal. Así de sencillo. Si Dios dijo no comas, por ejemplo, pongo el ejemplo, no comas el cerdo, porque Dios sabía por qué no se debe de comer. Ahora, si Dios dijo no comas el cerdo, pero yo voy a orar para que se limpie. El animal no se va a limpiar, hermano. Las propiedades que tiene no van a cambiar. Las infecciones que tienen no van a cambiar con la oración. Aquello que Dios prohibió no puede recibir a sí mismo la bendición de Dios. ¿Sí me di a entender? Lo que Dios prohibió no puede recibir la bendición de Dios. Por lo tanto, ¿qué debemos nosotros hacer? Seguir obedeciendo la orden de Dios. Ahora, no importa lo que Dios diga, sí importa. Sí importa, porque tarde o temprano estaremos ante Él. Ahora, algunos me dirán, pastor, esto suena pesado. Y vieran que a mí no me gusta dar a veces este tipo de sermones. ¿Saben por qué? Porque a veces hay gente que se puede ofender y decir, bueno, como que la base de la salvación es lo que como. No, la base de la salvación no es lo que comes. La base de tu salvación es Jesús viviendo en tu corazón. Si tú amas realmente a Jesús, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Quiero decirle que el Señor quiere que nosotros guardemos sus mandamientos si lo amamos. Y esa es la prueba de la salvación. Eso es lo que nos va a dar la salvación. El aceptar a Cristo como nuestro Salvador y amarlo a Él. Y tendremos la vida eterna. No todo el que come, el que deja de comer cerdo, y no todo el que sigue un régimen saludable va a ser salvo, tampoco, ¿verdad? No todo el que coma sanamente va a ser salvo, porque decía anteriormente, hay otras religiones que no son cristianas, que no creen en Dios ni temen a Dios, que viven saludablemente. Ahora, ¿qué es lo que te hace salvo entonces? Jesús es el único que te salva. Y cuando tú vives creyendo en Él y lo amas, vas a hacer lo que es su voluntad y por lo tanto tendrás vida eterna. La prueba de que yo en verdad he sido convertido es que ahora vivo una vida en salvación y de salvación. Ya no vivo en la misma basura que vivía antes, ni como la misma basura que comía antes, porque amo a mi Señor, porque amo a mi Creador y estoy obedeciéndole a Él por amor. No dejas de comer o no comes para ganarte el cielo, no, Señor. Y mucha gente, yo sé que en algún lugar del mundo piensa que los adventistas del séptimo día son personas que hacen eso para llegar a salvarse. No, Señor. Sino porque hemos conocido una gran luz, porque hemos conocido esto que está explícitamente en la Biblia. Escuchen esto, no digo implícitamente, dije explícitamente. Son dos palabras diferentes y que van juntas. Explícita es que está explicada. Implícita es que se entiende que ahí está. Les pongo un ejemplo. Si la Biblia dice no comas esto, no comas cerdo, por decir así, ¿qué debo hacer? No comerlo, eso está explicado. Pero no dice que no debo de fumar marihuana. ¿Voy a fumar marihuana?
No, porque está implícita. Es decir, cualquier cosa que comas, que bebas, que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Si fumo, si tomo, no va a glorificar a Dios. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Implícitamente debo entender de que Dios quiere que yo tenga vida y que la tenga en abundante. Concluyo con esto. Es tan ciertamente un pecado violar las leyes de nuestro ser como lo es quebrantar los 10 mandamientos. Escuchen esto, hermanos. Es igual de pecado el quebrantar la ley de Dios como también quebrantar las leyes de la salud. ¿Por qué? Porque te pongo este ejemplo. Cuando Dios dice no matarás, pero yo abiertamente me estoy metiendo a mi cuerpo, llámese 1 litro de vodka, un cigarro, ¿quién se está matando? Myself. Yo mismo me estoy matando, ¿cierto? Por lo tanto, Dios un día me va a pedir cuentas de lo que hice con mi cuerpo. Dios te va a pedir cuenta, querido hermano, querido amigo, lo que tú hiciste con tu cuerpo. Y tú darás cuentas a Dios de todo ello. Y sigo leyendo. Hacer cualquiera de ambas cosas es quebrantar los principios de Dios. Los que transgreden la ley de Dios en su organismo físico tendrán la inclinación a violar la ley de Dios pronunciada en el Sinaí. Eso lo encuentras en Consejos sobre el Régimen Alimenticio, página 18. Te pregunto en esta mañana, ¿qué tenemos que hacer? Realmente, si tú y yo amamos a Dios, vamos a hacer lo que Él nos pide. Les he contado la historia de Juan. Juan era un hombre que un día fue tomado. Era un esclavo en aquel entonces cuando en este país se permitía la esclavitud. Y a Juan lo trajeron, era un hombre que era un hombre fuerte, no quería ser esclavo, lo traían amarrado. Y ahí en la subasta de esclavos, ahí tenían a Juan. Y él agarraba y se forcejeaba, rompía las cadenas, las estiraba y decía, no apuesten por mí, porque yo no voy a trabajar para nadie. ¿Quién lo iba a comprar así? Pero como se veía fuerte, decían, este va a ser bueno para cargar, este va a ser bueno para trabajar. Y él decía, en cuanto yo tenga oportunidad los mato. Aquel que me compre, yo lo mato. Finalmente llegó un anciano, se bajó de su carruaje, un hombre rico, y comenzaron las apuestas. A fin de cuentas, él apostó más y ganó. Así que le dijeron al Señor, ahí están las llaves de los candados, pague aquí. Y pagó el hombre, y subió a Juan a su carruaje. Y ahí va el viejo Juan forcejeando, y él le decía, mire viejo, usted me compró, pero cuando yo tenga oportunidad yo lo voy a matar y yo no voy a trabajar para usted. Y agarró el anciano, después de viajar un buen tramo, paró su vehículo, su carruaje, y bajó al hombre y le dijo, bájate. Y dice, ¿qué va a hacer? Que te bajes. Se bajó el viejo Juan y agarró el anciano y comenzó a desatarle uno a uno los candados que lo tenían prisionero. Y le dijo, vete. ¿Cómo? ¿Pagó tanto por mí y me está diciendo que me vaya? Sí, vete. Dice, óigame, pero usted me compró para que yo trabajara, ¿no? Sí, pero yo quiero que seas libre. Te compré para que fueras libre. Y agarró el hombre y le dice, llorando y arrodillándose ante su amo, le dice, óigame, si usted así es de bueno, yo quiero quedarme con usted. Y yo voy a trabajar para usted ahora por amor. Voy a trabajar para usted porque sé que usted quiere lo mejor para mí. Hermanos, realmente el precio que pagó Cristo por nosotros fue tanto como para que nosotros desperdiciemos nuestra libertad, creyendo que la libertad es echarnos a perder en los vicios y en consumir aquello que nos destruye. Dios les bendiga, que tengan un feliz día, que sea un día lleno de bendiciones hoy. Puestos de pie, vamos a concluir.